Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que realizamos sobre inteligencia de negocio con Power BI. Soy Manuel Altamirano, responsable del área de BI de Grupo Tecon, consultor y desarrollador. La apuesta de Microsoft por este producto ha sido muy grande y nosotros con ella, ¿vale? Entonces, este es el cuarto webinar de una serie que hemos hecho sobre Power BI. Y bueno, en este cuarto webinar, pues como se veía en el título, Inteligencia de negocio con Power BI, presentamos un producto más de nuestro catálogo, el informe financiero integrado con Microsoft Dynamics NAV y Business Central. ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, pues básicamente conjunto de herramientas, procesos y conjunto de estrategias, procesos y herramientas tecnológicas orientadas a la creación y administración de conocimiento como base para la toma de decisiones. Es la clave. Es decir, un proyecto de BI debe conducir a la empresa a conseguir sus objetivos estratégicos y de negocio tomando las mejores decisiones. Y eso es lo que se debe intentar conseguir con el Business Intelligence. ¿Beneficios del BI? Bueno, paso rápido sobre esta presentación porque, bueno, siempre partimos de datos, muchos datos en nuestra organización, pero datos que como tal son elementos primarios que no son relevantes para el análisis de información. Toda esa información hay que transformarla y tratarla, transformarla en información, posteriormente en conocimiento. Con ese conocimiento ya podemos realizar esa toma de decisiones que antes decíamos y podemos encontrar esa ventaja competitiva que decíamos y visión de futuro. El BI tradicional, bueno, el BI ha cambiado mucho la forma del análisis, desde el BI tradicional, qué pasó y por qué pasó, hasta el análisis avanzado de ahora, qué pasará o modelos predictivos, ¿vale? ¿Qué es Power BI? Bueno, me paro un poquito más aquí porque quede claro qué es Power BI. Es un conjunto de aplicaciones empresariales, como decíamos en la definición, que nos permite generar conocimiento sobre nuestro negocio a partir de la información que tenemos en el registrado, ¿vale? Facilitando de esta forma la toma de decisiones y el seguimiento de los objetivos estratégicos. Esa es la clave. Esa es la clave que nos permite herramientas de este tipo. ¿Cómo? Pues creando informes muy dinámicos, interactivos y visualmente muy atractivos. ¿De acuerdo? Dispone de múltiples conectores para conectarnos a múltiples fuentes de datos, desde las más conocidas como las que tenemos ahí. Power BI permite acceder y recoger toda esa información y generar informes que luego publicamos en el servicio de Power BI, un servicio en la nube, donde podemos colaborar esos informes y acceder a ellos desde cualquier dispositivo y colaborar con cualquiera de nuestra organización o incluso de gente de fuera de la organización. ¿De acuerdo? Bueno, visualizaciones de todo tipo, ¿vale? Donde en este caso día a día van saliendo nuevas tipos de visualizaciones que le dan una potencia bestial al producto y que nos permitan realizar filtros cruzados de todo tipo. Nos permite permanecer conectados desde cualquier sitio, análisis multidispositivos desde cualquier lugar, aumentar el nivel de detalle, guardar visualizaciones, configurar alertas para que recibamos notificaciones del seguimiento y hacer seguimiento de esos indicadores. Nos permite compartir y colaborar, que es la base de todo este tipo de desarrollos, es decir, a través de mi empresa, con gente de mi organización, incluso con gente de fuera de la organización. Como antes decía, la importancia en esta PPT, en esta slide, se ve la importancia de Power BI, que lo tenemos aquí a la derecha, con respecto al resto de la plataforma de Microsoft relacionada con el BI. Es decir, nos permite todo el ciclo de vida, desde fuentes de datos, el modelado y transformación de datos, la visualización, la colaboración. Y bueno, no es porque lo digamos nosotros, durante 12 años consecutivos Gartner ha reconocido a Microsoft como líder en Business Intelligence y ahí está en los gráficos de este cuadrante. Nuestras soluciones, bueno, pues soluciones de consultoría, soluciones de formación, cursos y seminarios, talleres, también formación bonificada, proyectos a medida, lógicamente, soluciones verticales como el producto que en este caso vamos a presentar,
y productos que pueden ser extrapolables a otras soluciones y a otros ERPs porque están basados en estándares. Nuestras soluciones, entre otras, las ya presentadas en webinar anteriores, informe comercial, informe financiero, informe de control de presencia, parte del de recursos humanos que ya presentaremos, informe de actividades comerciales, informe de oportunidades. Un breve inciso, un diagnóstico de la situación actual. Recientemente estuvimos en Power Platform World Tour de Madrid, donde se hace se hizo un diagnóstico de la situación actual del BEI. Y concretamente hacían una serie de cuestiones para ver una radiografía de la situación del control de la gestión en España. Y el 30% de las empresas, a la pregunta de si disponía la organización de visualización online, decían que no se utiliza ningún formato de visualización online. Y a la pregunta de si su empresa aplica soluciones de reporting, bueno, pues un 48% decía que la empresa planificaba y presupuestaba utilizando soluciones ofimáticas con seguimiento mensual. A preguntas donde decían cómo se distribuyen y visualizan los informes en su organización. Bueno, pues un 29% a través de documentos de Excel o PPTs, y a preguntas de si se elaboran, cómo se elaboran los informes en su organización. Bueno, pues un 35% se elaboraban con intervención manual. Bueno, esta es la situación. El BI como solución, teniendo herramientas de BI que nos permiten abordar ese tipo de problemáticas, bueno, pues lo suyo es utilizarla. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, cuadros de mandos financieros, que es el que presentamos integrado con Microsoft Dynamics NAV y Business Central. Presenta un modelo de datos integrado con Navision para el análisis del área comercial y financiera, pero es un modelo de datos muy escalable. De hecho, ya lo estamos escalando en el resto de informes que hemos visto, porque permite integrar fácilmente otras áreas de la organización, como marketing, proyectos, servicios, almacén, fabricación, que también hemos hecho informes al respecto, recursos humanos, del que ya parte hemos presentado en anteriores webinars. Todo ello basado en Power BI y en Microsoft SQL Server. Análisis muy rápidos, eficientes y desde cualquier lugar y dispositivo. Decimos que es un estándar integrable con otras soluciones, otros ERPs, otras bases de datos. ¿Por qué? Porque está basado en que la mayoría de los sistemas de información financiera, la mayoría de los ERPs financieros están basados en sistemas de información similares que registran hechos contables en base a los mismos principios, ¿vale? Entonces, nuestro framework de trabajo o marco de trabajo nos permite beber información de múltiples orígenes de datos, todos los que nos posibilita Power BI, tratarlos, modelarlos en ese modelo de datos analítico único del que disponemos y que es muy escalable. ¿Por qué estándar? Bueno, pues porque buscamos la generalización. Es decir, luego adaptamos, en caso de ser necesario, cada modelo a cada modelo de negocio concreto. ¿Y por qué se basa en la base? Es decir, la base de todo análisis, que son los esquemas de cuentas anuales oficiales, que son muy fácilmente configurables por cualquier técnico, incluso por el propio usuario, para con la consecución de esos objetivos estratégicos, analizar y medir. ¿Alguno de estos objetivos? Bueno, pues objetivos relacionados que estamos desarrollando y que estamos algunos ya desarrollados, área de patrimonio, área de análisis económico, área de ventas, ratios como por ejemplo endeudamiento, tesorería, donde definimos en qué basamos ese análisis, si en dato de balance, en pérdidas y ganancias, en ventas, punto de equilibrio, margen de crecimiento. ¿De acuerdo? Luego veremos en la demo. Las funcionalidades que dispone Power BI financiero, bueno, pues como decía, esquema de cuentas anuales oficiales y fácilmente configurable, en base a los cuales se construye todo el cuadro, pérdidas y ganancias, balance de situación, realizamos análisis de rentabilidad de la empresa y accionistas a través del EBITDA, cash flow, etcétera, controlar el endeudamiento, general a corto plazo, periodos, medio y corto plazo, periodos de cobro, de cobro y de pago, analizar y medir el crecimiento,
ventas por periodo, comparativa con periodos anteriores, comparativas con el presupuesto y el porcentaje de incremento, analizar la capacidad de cancelación de obligaciones. Son algunas de las funcionalidades que vamos a ver. Entre otras, bueno, pues análisis multiempresa, análisis por dimensiones, línea de negocio, departamentos, las dimensiones de las que dispone Navision, análisis temporal y comparativo, y todo ello basado en un histórico de movimientos que nos permite llegar al mínimo nivel de detalle de cualquier operación financiera, ¿vale? Desde el asiento, el apunte. Y bueno, seguimos trabajando para incorporar nuevos indicadores en próximas versiones, como el control de costes estructurales, el control de la productividad a través de esos indicadores, incorporar más ratios, en fin. De acuerdo, pues pasamos a presentar el producto. Estoy ahora mismo en lo que es el servicio de Power BI, es decir, ese sitio en la nube donde se publican los informes que desarrollamos con Power BI de esto, como antes decíamos, y aquí tenemos el sitio donde colaboramos y compartimos todos esos informes con la organización o con fuera de la organización. ¿De qué disponemos? Disponemos de paneles que son agrupación de indicadores o de KPIs que nos permiten analizar áreas concretas del negocio, como decíamos, y nos permite compartir estas áreas concretas con determinadas roles dentro de la organización, ¿de acuerdo? Nos permite, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paneles para realizar esto, tenemos el informe concreto que vamos a presentar, que es esto, y tenemos el conjunto de datos asociado a este informe. Conjunto de datos que de forma periódica y en tiempo real se puede recargar y tenemos disponible para toda la organización. Si pasamos a ver el informe cómo se organiza y cómo se estructura. Partimos siempre de una estructura de este tipo, es decir, partimos de una estructura donde tenemos un panel lateral con todas las páginas de las que dispone el informe, partimos de un panel de filtros a la derecha con todas las posibilidades de filtrado que nos ofrece el informe, pero a nosotros nos gusta preparar un menú y hacer muy accesible por aquello de la usabilidad el cuadro de mandos para poder movernos a través del cuadro, bueno, pues simplemente con unas instrucciones muy básicas, es decir, con una guía como esta, donde indicamos cómo movernos por el cuadro, cómo ir adelante, cómo ir atrás, cómo ir al menú principal, cómo establecer filtros, podemos, cualquier persona sin mucho conocimiento técnico, analizar información. Así está estructurado la presentación, este informe, aunque ya digo, el informe simplemente es un conjunto de indicadores y ratios que luego se organizan en esos paneles que podemos compartir con cualquiera de la organización. Tenemos la definición de indicadores, como antes veíamos, donde podemos realizar el análisis patrimonial con el ratio de endeudamiento, donde tenemos en qué se basan estos indicadores, qué dato es el que calculamos, cuál es su definición, cuál es la fórmula que utilizamos y cuál es el valor. ¿Vale? El valor, los márgenes entre los que tienen que estar ese dato para que el cálculo sea el correcto. También, como veíamos aquí, definición de indicadores, área de patrimonio, área de análisis económicos, área de ventas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la definición de indicadores, es decir, cuáles son los límites para esos ratios, límites que decide y define el usuario y bueno, pues que aquí están, es decir, se define para cada año y para cada ratio un mínimo y un máximo que son lo que nos permiten luego hacer esa medición. ¿En qué se basa? Pues se basa en pérdidas y ganancias y balance de situación. Es decir, que los esquemas de cuentas anuales a los que antes hacíamos referencia, donde aquí tenemos un modelo concreto, me paro un poco para comentar las posibilidades de análisis estando en este, aunque luego ya veremos más y profundizaremos en otros. Como por ejemplo en este caso podemos realizar análisis temporal en cualquier periodo, ¿vale? Desplegando un calendario y podemos elegir las fechas en las que queremos realizar el análisis. Aquí disponemos de 3 empresas, con lo cual de serie estamos consolidando o analizando
individualmente cada una de estas empresas. Disponemos, como antes decíamos, del panel de filtros que nos permite hacer análisis por año natural, por ejercicio fiscal, lo que tengamos definido a nivel de escala de tiempos, que siempre es la dimensión principal para el análisis, como decíamos, por empresa, por departamentos, es decir, las dimensiones que tengo definido en Minavision, por cuenta contable, por descripción de cuenta, por tipo de documento, por la tipo de procedencia de esos documentos, en fin, por múltiples criterios. Siempre se basa en lo mismo, en esquemas de cuentas que en este caso tenemos definidos, como es este caso, y que nos permiten realizar el análisis, es decir, nos permite sacar los datos para hacer el cálculo de los ratios que a continuación vamos a ver. Cuentas anuales como por ejemplo el balance de situación, donde en este caso tenemos el mismo caso que el anterior, la estructura y definición del balance de situación, partidas en las cuales se basan el análisis de los ratios que tenemos agrupados en dos pestañas o dos páginas concretas a modo de dashboard que podemos luego, cuyos ratios luego podemos pasar a esos paneles a los que antes nos referíamos. Por ejemplo, en este caso disponemos de varios ratios, como es el ratio de tesorería, liquidez, endeudamiento, beneficio. Estamos viendo un gráfico, un reloj, donde nos marca el dato del ratio, nos está diciendo en colores cuál es el dato bueno, dónde debería estar la aguja para que el dato sea bueno o no sea bueno, en función de esos datos que, como hemos visto antes, teníamos definidos como máximos y mínimos. Tenemos aquí un gráfico minimizado donde podemos maximizar y estar viendo la evolución de ese ratio, cómo evoluciona, cómo avanza entre esos máximos y esos mínimos, si nos desviamos de lo establecido. Todo eso basado en ¿qué? En esquemas de cuentas, como hemos dicho, el esquema de pérdidas y ganancias, el esquema del balance de situación, esquemas específicos para ratios, que aquí nos están dando, bueno, pues la información contable específica de las partidas que intervienen para el cálculo de los ratios y la cuenta contable de la que estamos haciendo uso su saldo para participar en el cálculo del ratio, ¿de acuerdo? Bueno, una segunda pestaña de ratios donde agrupamos otros ratios que luego veremos su detalle. En este caso es análisis de ratios 2, donde agrupamos ratios como el endeudamiento general, el endeudamiento a corto plazo, la capacidad de cancelación de obligaciones, periodo medio de cobro, periodo medio de pago, ¿vale? El EBITDA, el cash flow, las fórmulas que intervienen en el cálculo de este ratio, es decir, para el endeudamiento general, el pasivo, el patrimonio neto, como antes decíamos, partidas de los balances, el endeudamiento a corto plazo, el periodo medio de pago, es decir, con la misma capacidad de filtro que antes veíamos en el pérdidas y ganancias. Aquí podemos coger y filtrar este ratio por todas las posibilidades de filtros que tenemos aquí. Es decir, podemos filtrar por año natural y estar viendo este ratio para un determinado ejercicio o para una determinada empresa, ¿de acuerdo? O para un determinado margen de fechas, ¿de acuerdo? Entonces, este ratio, como vemos aquí, tiene un enlace con el detalle. Es decir, si picamos aquí, nos lleva a una pestaña concreta donde estamos viendo el detalle de la consecución de ese ratio, es decir, cuáles son las partidas que intervienen en ese ratio, ¿vale? Y aquí estamos viendo, en este caso, porque tenemos establecido un filtro, si quitamos el filtro lo estamos viendo a todos los niveles. ¿Qué interviene en el cálculo de este ratio? Pues proveedores, acreedores, compras, y en función de ello calculamos el periodo medio de pago, la estructura contable, las cuentas y los saldos que intervienen en base al esquema definido para este ratio, ¿vale? Y aquí estamos viendo una evolución temporal de ese ratio, ¿de acuerdo? Evolución temporal que si en un momento dado picamos en algún mes concreto, algún mes que se nos ha desviado y demás, nos está filtrando automáticamente toda la información correspondiente al cálculo de ese ratio, a nivel de estructura contable, a nivel de temporal, y podemos aquí expandir y ver
todo el nivel de detalle de los saldos que intervienen en el cálculo de ese ratio en ese momento concreto en el que estamos realizando el análisis, ¿de acuerdo? Si picamos atrás, directamente volvemos a la pestaña en la que nos encontramos, donde vemos el resto de ratios que funcionan de forma muy similar. Por ejemplo, si nos vamos al cash flow, estamos viendo, bueno, pues otro ratio concreto con la misma estructura. Estamos viendo las partidas que intervienen en el cálculo de ese ratio, el ratio como tal calculado, las cuentas y los saldos intervinientes, las fórmulas para el ratio, la evolución temporal de ese ratio, ¿vale? Y podíamos igual filtrar y ver, como aquí tenemos establecidos unos máximos y unos mínimos para el ratio, que son los máximos y mínimos definidos, y una mediana, estamos viendo la evolución de ese ratio a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Quito el filtro de empresa o al menú principal y continuamos viendo, bueno, pues un KPI concreto donde en este caso estamos viendo una comparativa controlando o midiendo lo realizado frente a lo presupuestado. Es decir, si mi empresa tiene definida un presupuesto, como en este caso tenemos definido algún presupuesto, podemos ver el saldo anterior, es decir, el saldo comparativo de años anteriores, o bien el saldo comparativo con respecto al objetivo que tenemos filtrado en este presupuesto. Todo depende del nivel de granularidad con el que tengamos definido. En este caso estamos viendo que tenemos establecido para un ratio concreto donde estamos analizando ventas y para un ejercicio concreto que es 2018 y estamos viendo, bueno, pues un KPI concreto que me da información de mes a mes cómo está evolucionando ese saldo con respecto al objetivo o con respecto simplemente al año anterior. ¿Vale? Tenemos desarrollados también análisis de rentabilidad, vamos incorporando últimamente peticiones de nuestros clientes donde bueno, pues querían realizar un análisis de gastos e ingresos y realizamos este desarrollo, donde aquí tenemos en base a un esquema de cuentas que aquí está definido, ¿de acuerdo? Tenemos este esquema de cuentas por empresa, es decir, podemos consolidar y ver estos gastos e ingresos a nivel de empresa individual o a nivel de departamento, como vemos en el siguiente. En este siguiente pestaña estamos viendo la evolución esquemática de esa rentabilidad por empresa. Si pasamos a la siguiente, estamos viendo esa misma análisis, pero en este caso por departamento que serían las distintas dimensiones definidas en Navision, la evolución también temporal de ese ratio. ¿De acuerdo? Todo esto basado en ¿qué? Basado en que a nivel contable lo que nos permite estandarizar y lo que nos permite integrar, y es la base, el histórico de movimientos de contabilidad, plan contable, y en base a este detalle podemos construir esas cuentas anuales y en base a ese detalle podemos construir esos ratios. Dicho esto, el informe al final lo que hace es recoger todos esos indicadores, pero donde aquí se analizan es en estos paneles. Paneles como por ejemplo el que tenemos creado aquí en este caso, donde como veis tenemos recogidos visualizaciones o KPIs concretos que están en el informe, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos el ratio de beneficio, la evolución temporal. Si volvemos atrás tenemos el endeudamiento, donde agrupamos ratios concretos y la evolución concreta relacionadas con el endeudamiento. Lo realizado frente a lo presupuestado, es decir, aquí tenemos dos visualizaciones concretas relacionadas con este asunto. Rentabilidad de la empresa y accionistas, es decir, aquí tenemos el EBITDA, por ejemplo, el esquema del EBITDA, la evolución del EBITDA. Desde aquí, si el usuario quiere profundizar, puede profundizar. Es decir, aquí tiene la posibilidad de ¿qué? Tenemos la posibilidad de exportar a
múltiples dispositivos, a PDF, a Excel y demás. Podemos compartir estos cuadros con cualquiera de la organización, nos podemos suscribir, ¿vale?, para que nos lleguen avisos y alertas de actualizaciones. Podemos comentar cualquiera de estos enlaces y podemos aquí establecer un chat con gente de nuestra organización. Bueno, si picamos en este gráfico en concreto, en esta visualización en concreto, nos está llevando ya a la pestaña concreta donde analizamos el detalle del EBITDA, ¿vale? Y aquí ya podemos profundizar en el análisis, como siempre hemos visto, o bien definiendo el margen de fechas, o bien consolidando por empresa, o bien con todas las posibilidades de filtro que en este caso tenemos. Entonces, bueno, esta es toda la estructura. Creo que más o menos ya he hecho un repaso de la totalidad del informe, pero la base, como digo, es que el informe recoge todos los indicadores que nosotros queremos medir y controlar en mi organización, pero es luego a nivel de paneles donde dentro de estos paneles podemos agrupar esos indicadores por área concreta en función del tipo de análisis que queremos realizar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues podemos ver métricas de uso, es decir, de quién está haciendo uso de esos análisis o quién no está haciendo uso de esos análisis, la compartición, si yo ahora mismo le doy aquí a compartir y tecleo, puedo compartir con cualquiera de mi organización este panel o este informe. Aquí vería en un momento dado a quién le he compartido ese panel y a quién le he compartido ese informe y el análisis que hace y las métricas del uso que hace de esos informes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que de tiempo estamos ahí, más o menos. Marina, corrígeme si me equivoco. Manolo, hemos empezado 5 minutillos tarde, llevamos 30, aún tienes margen, no te preocupes. Si tienes algo más que enseñar, adelante. Vale, pues entonces, como decíamos, el informe, igual, ¿qué más posibilidades tengo a nivel de informe? Es decir, porque todo informe tiene un conjunto de datos, este conjunto de datos es el que yo puedo programar de forma automática esa actualización, puedo compartir y crear informes desde aquí, desde la propia organización. Si yo comparto el conjunto de datos y hay gente con conocimiento no muy avanzado, por ejemplo, de Excel, pues podría compartirle este conjunto de datos que forma parte del informe financiero y ellos mismos, partiendo de esa estructura de datos, se podrían definir sus propios gráficos y sus propias visualizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las posibilidades en este sentido son todas, ¿vale? En cuanto al informe en sí, bueno, pues es una estructura como otra cualquiera, ¿vale? Pero lo que hace el informe, siempre tenemos la cuestión de que el informe lo que permite es agrupar todos los indicadores, pero luego el análisis real donde se realiza es a nivel de paneles. Y esos paneles, pues es muy fácil de crear, porque esos paneles, cuando estamos haciendo uso de cualquier visualización y cuando la estamos viendo, nos aparece un botoncito aquí que es anclar visualización, ¿vale? Y al anclar visualización nos está diciendo ¿dónde quieres anclar este panel? En un nuevo panel. Bueno, pues panel demo. Anclar. Ir al panel. ¿Lo veis? Dentro de mis paneles ya tengo un panel concreto que es este panel demo, ¿vale? Y este panel demo agrupará
los indicadores o las visualizaciones correspondientes con el negocio que yo haya querido traerme del informe. Bueno, no he dicho antes las posibilidades que tenemos. Bueno, pues tenemos, como decíamos, métricas de uso a todos los niveles. Podemos ver las métricas de uso, podemos visualizar visualización móvil, es decir, si tengo muchos paneles o tengo muchas visualizaciones dentro del panel, me va a ir bajando hacia abajo para poder hacer scroll y poder estar viendo esto desde la aplicación. Lógicamente existen unas apps que podemos descargar, como antes decíamos, para los distintos dispositivos. Y bueno, pues aquí tenemos Aquí tenemos los paneles realizados, el que acabamos de realizar ahora mismo. Si nos venimos al inicio, nos va a aparecer una relación de todos aquellos informes y cuadros de mandos que tenemos definidos en mi organización. Yo destacaré y pondré como favoritos aquellos que queramos trabajar. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco pues un modelo. Puedo personalizar, como en este caso vemos. Buenos días, Manuel. Está personalizado el área de trabajo correspondiente al servicio de Power BI en función de mis logos o en función de los colores de mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta aquí, en este caso, bueno, las áreas que tenemos definidas, hay un área concreta que hemos definido justo para este demo, que es este webinar 4 financiero, y entonces es aquí donde aparecen solo estos informes y estos paneles concretos agrupados por área de análisis. Pero bueno, las posibilidades en este sentido son todas, en informes financieros, informes comerciales, informes de recursos humanos, pues todos los que hemos visto. Muchas gracias a todos.